Saludos. Con esta clase voy a comenzar a resumirle algunos detalles de la unidad uno. La unidad uno consiste en 4 temas. Ya yo en la primera clase que pudimos impartir comencé a hablarle un poco sobre la diversidad de los seres vivos, que corresponde al tema uno. Y básicamente estoy preparando esta primera clase para hacer una recapitulación de algunos puntos importantes sobre la diversidad de los seres vivos. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos tener claro para esta clase es que tienen que entender las diferentes ramas o áreas de estudio de la biología. La biología es un área de estudio bien amplia. Tenemos que conocer la ciencia que estudia la célula, que es la citología, el área de estudio encargada de estudiar las plantas, como la botánica y la zoología, que se encarga de estudiar los animales. También tenemos la fisiología, que se encarga de estudiar la función, la taxonomía, que es más o menos la rama de biología, que es el foco del tema uno, que se encarga de estudiar cómo se clasifican los seres vivos. Y así sucesivamente hay una gran diversidad de ramas de la biología que se encargan de estudiar todos los aspectos de los seres vivos. Ahora, una de las cuestiones más importantes antes de hablar de clasificación, diversidad, etcétera, es entender las etapas históricas de la biología. El desarrollo histórico de la biología se remonta desde la etapa antigua, que es aproximadamente hace 10.000 años atrás. Esta etapa antigua hay una gran parte de filósofos importantes que se encargaron de hacer grandes aportes a la biología, uno de ellos siendo Aristóteles, del cual ya hemos hablado un poco en clase, y luego viene diferentes etapas eh, llegando hasta la etapa actual o moderna, que obviamente se extiende hasta el siglo XXI y todos los avances que conocemos hoy día. Es importante que conozcan los aportes y los nombres de los siguientes personajes históricos de la biología. Todo esto son sumamente importantes para temas de estudio, entender cómo se fue desarrollando la biología y los aportes. Aquí le enseño una línea de tiempo donde se pueden distinguir las diferentes etapas de desarrollo histórico de la biología, comenzando por la antigüedad. En la antigüedad tenemos algunos investigadores importantes de los cuales ya hemos hablado un poco, como Aristóteles, quien fue el que inició todo lo que es la clasificación de los seres vivos, empezando con plantas y animales. Y también tenemos otros investigadores como Galeno, que hizo grandes aportes a la anatomía moderna. Luego, entre la antigüedad y la edad moderna, podemos encontrar la época medieval y el Renacimiento, donde hay algunos personajes que hicieron aportes principalmente enfocados al área humana. Ya en la edad moderna, la biología sí tiene un desarrollo más amplio y podemos encontrar a investigadores como Francesco Redi, Robert Hooke, el cual ya ustedes conocen, que es el padre de la citología, y también tenemos a Anton van Leeuwenhoek, del cual ya hemos hablado también, que fue el primero que observó organismos al microscopio. También en la edad moderna tenemos que entrar a Carlos Linneo, quien es el padre de la taxonomía, quien desarrolló el sistema binomial o el sistema de nomenclatura binomial para nombrar todas las especies. Ya una vez se completa la edad moderna, la edad contemporánea inicia alrededor del siglo XVIII y aquí ya en la etapa contemporánea moderna tenemos un gran número de personajes que han hecho grandes aportes, como Charles Darwin, que lo pueden ver aquí arriba, fue quien formuló o postuló la teoría de la selección natural y hizo grandes estudios en las Islas Galápagos y fue el que habló de cómo las especies evolucionan y cambian. Jean-Baptiste Lamarck también hizo grandes aportes en el área de la evolución, principalmente explicando cómo los caracteres se adquieren a lo largo del tiempo. Tenemos a Gregor Mendel, el padre de la genética, y a su vez tenemos a Watson y Crick en el 1953, quienes hicieron grandes aportes al desarrollo de la biología molecular por medio de la descripción de la estructura de la cadena de ADN. Y Louis Pasteur,
que es considerado el padre de la microbiología, fue quien hizo grandes aportes formulando su hipótesis de la generación espontánea. Y luego, a medida que ha avanzado el tiempo, hay una serie de nuevos aportes que han ido haciendo muchos personajes. Esta gráfica les resume los principales personajes de la biología históricamente. Ahora, dentro de las cosas que nosotros hablamos es de cómo se clasifican los seres vivos. Nosotros debemos buscar formas de organizar toda esta información para poder estudiarlo mejor. Carl Woese, esta persona, este personaje o investigador, hizo grandes aportes a lo que es la clasificación de los seres vivos, estudiando la secuencia molecular del ARN ribosomal en procariotas y en sus homólogos eucariotas. Carl Woese resumió que la vida se organiza en tres dominios: el dominio bacteria, arcae y eucaria. Los dominios arquea y bacteria están formados por células eucariotas y el dominio eucaria está formado a su vez por células eucariotas. Procariotas, creo que lo dije mal, pero no importa. Entonces, solo puntualizando, el dominio eucaria se caracteriza por tener múltiples reinos, que es el reino animal, el reino fungi, el reino de las plantas y los protistas. El reino fungi es lo mismo que el reino de los hongos, y los dominios de arquea y bacteria, que corresponden a células procariotas. Las bacterias pueden ser gram positivas, gram negativas y cianobacterias. Las arqueas son a su vez su propio reino y su propio dominio por las características particulares que tienen como grupo. Estos tres dominios los conversamos brevemente en el aula. Le pongo esta imagen para que puedan visualizar y recapitular algunas cosas ya trabajadas. Si lo vemos un poco más detallado, podemos ver toda la variedad que podemos encontrar dentro del reino de las bacterias, igual con el reino de las arqueas, y todos los grupos diferentes que tenemos dentro de las eucariotas. Esto es un árbol que detalla un poco más los diferentes ejemplos que tenemos dentro de cada dominio. Una de las cosas que puntualizamos en la primera clase es que debemos conocer las características de cada uno de los reinos. En este caso, el reino protista, fungi, planta y animal son todos eucariotas pluricelulares, a diferencia de los protistas, que podemos encontrar organismos unicelulares, y los protistas, así como, bueno, los protistas presentan diferentes modalidades de alimentación. Las plantas se caracterizan por ser autótrofas o productoras de su propio alimento, que es algo que las distingue, y los animales y los hongos se distinguen por ser heterótrofos. Una de las peculiaridades de los hongos es que pueden ser descomponedores, al igual que las bacterias. Y aquí le pongo algunos ejemplos de cada uno de los reinos correspondientes a las eucariotas. Ya cuando vemos el reino monera o el reino de las bacterias, ya ahí hay gran diversidad en cuanto a si elaboran su propio alimento o son heterótrafas. Las bacterias o el reino monera, así como las arqueas, son todas células procariotas unicelulares y microscópicas, y esas son algunas de las características que comparten. Sin embargo, la alimentación de las bacterias puede ser tanto autótrofa como heterótrofa. Mediante esta tabla yo les resumo las características generales de los 5 reinos. Sin embargo, deben conocer la característica de cada uno de los 5 reinos, ya que todo esto puede ser potencial a pregunta. Y pueden investigarlo en el material y pueden leer un poco más de eso en el material que les compartí de forma virtual. Y aquí hay algo de crédito en caso de que les interese leer un poco más sobre el línea de tiempo de la biología. Con respecto al tema 1, eso es todo.